Alejandro. ¿Cómo andame, don Diego? Todo bien. Comencemos nomás, ya vamos en hartos participantes. Ahí ha procedido a explicar quién era Alejandro San Francisco, historiador de la Universidad de Oxford, profesor de la Universidad San Sebastián, columnista del Libro y director general del proyecto Historia de Chile 1960-2010. En esta charla hablaremos acerca del rol de Joseph Stalin, de Winston Churchill y las consecuencias de la cortina de hierro. La dinámica de esta charla será de 40 y 45 minutos de exposición para luego pasar a las preguntas del público. Sin más preámbulo, comencemos. Alejandro, ¿cómo se relaciona el líder soviético Joseph Stalin con Winston Churchill y posteriormente qué fue y qué consecuencias trajo la cortina de hierro? Muchas gracias, Diego, por la invitación para ver un tema tan importante desde el punto de vista histórico como fue la formación de la cortina de hierro en 1946. Si uno mira cómo se gesta esto, podríamos decir que el origen está en el surgimiento de los totalitarismos en Europa Central y Europa del Este, con el comunismo, por una parte, que había triunfado en la Revolución Bolchevique en 1917, liderado por Lenin, y luego en el nacionalsocialismo, cuya figura principal era Adolf Hitler. En 1939, Hitler y el sucesor de Lenin, Joseph Stalin, firmaron un pacto de no agresión, un pacto incluso de colaboración para la invasión a Polonia, que fue conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov o nazi comunista, y ese fue decisivo para que Alemania decidiera invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939, y eso dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. En ese minuto, Alemania, junto con invadir Polonia, inició su guerra con potencias como Francia e Inglaterra. En Inglaterra, la política que habían seguido en la década del 30 tendía al apaciguamiento, es decir, no a la guerra con Alemania, sino a tratar de evitar el conflicto, tratar de llegar a una especie de acuerdo con Hitler. Incluso se podría decir que en sectores importantes de la sociedad inglesa había grupos incluso pronazis o cercanos al pensamiento nacionalsocialista. Esto queda bien reflejado en la novela de Ishiguro, Lo que resta del día, que fue llevado al cine después en una extraordinaria película con Anthony Hopkins, finalmente el año 41 revierte su decisión Hitler de esa amistad con la Unión Soviética y decidió, tras la Operación Barbarroja, con invadir Rusia o la Unión Soviética en junio de ese año. Y eso cambia la perspectiva de la guerra, porque por una parte Alemania tiene enemigos en el este, la Unión Soviética, y en el oeste Inglaterra, Francia, que ha sido derrotada ciertamente muy al comienzo del conflicto, y por otro lado Estados Unidos se va a involucrar. Pero en mayo de 1940 ocurrió un hecho trascendental para la guerra, y es que en Inglaterra fue elegido primer ministro Winston Churchill, que él había sido contrario a la política de apaciguamiento y había denunciado desde el primer día a la tiranía nacional socialista. Y de hecho, cuando algunas autoridades británicas quisieron negociar con Hitler, les dijo de vuelta a Londres: os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegiste el deshonor, también tendrás la guerra. Es decir, no había forma de negociar con quienes habían llevado el totalitarismo a esos niveles de ambición y luego de destrucción de la paz en Europa. Y Churchill, en este sentido, va a ser una figura fundamental en la Segunda Guerra Mundial, al principio combatiendo casi solo contra Hitler, y a partir de la Operación Barbarroja, de la invasión del Führer a Rusia, junto con Stalin y con Roosevelt, cuando Estados Unidos se involucra en la guerra. Esos son los tres grandes de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 lo que ocurre
es una cuestión absolutamente decisiva. Y es que en la práctica, en los primeros meses, ya se ve claro que Hitler va a ser derrotado por ambos lados, por el este y por el oeste. Por el oeste vienen las fuerzas democráticas de Estados Unidos y de Inglaterra, y por el este viene el Ejército Rojo de la Unión Soviética, que es el primero en descubrir tanto los campos de concentración de los nazis, cuestiones que han sido narradas por Ilya Ehrenburg y también por Vasily Grossman en algunos libros bien notables, y son los primeros también en llegar a la capital alemana, son los primeros en llegar a Berlín, y eso es decisivo para entender que uno de los que había ganado la guerra y que tenía la imagen de que había sido muy sacrificado además, era precisamente la Unión Soviética. Ahora, esta era una victoria común contra el totalitarismo, no era una victoria exclusivamente de la Unión Soviética. Podríamos decir que quienes vencieron fueron la Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra. Ahora, los líderes de la victoria eran ya no Roosevelt, que murió precisamente junto con terminar la guerra antes que muriera Hitler, fue reemplazado por Harry Truman. De hecho, la orden de disparar la bomba atómica, de lanzar la bomba atómica en agosto, la dio Truman, no la dio Roosevelt, que ya estaba muerto. En el caso de la Unión Soviética seguía gobernando Stalin, y en Inglaterra seguía Churchill al mando. Pero en julio Inglaterra tuvo elecciones y Clement Attlee venció en esas elecciones, o sea, Churchill debió dejar el poder, de manera que en las últimas conferencias se podría decir que la gran figura, el hombre dominante de todo el sistema, era precisamente Joseph Stalin. Y esto marca un poco lo que va a ocurrir en los años siguientes, es decir, terminada la guerra de los tres grandes, solo queda uno, Stalin. Uno está muerto, Roosevelt, y el otro acaba de perder una elección, que es Winston Churchill, de manera que el poder más sólido, más granítico, más compacto y con más decisión de conquista es precisamente el soviético. Y además tenía un gran prestigio moral Stalin en ese minuto, porque había contribuido a la derrota de Hitler y porque el país que más muertos había tenido en la Segunda Guerra Mundial era precisamente la Unión Soviética, de manera que había tenido un sacrificio importante durante el conflicto. Y ahí, para cerrar esta parte introductoria, podríamos decir que contra el nacionalsocialismo se unieron comunistas y democracias liberales para derrotar al totalitarismo nazi, pero que no quedaba claro qué iba a suceder cuando llegara la paz, qué iba a pasar cuando terminara la guerra, porque era otra situación, una situación extraordinariamente compleja y muy difícil de manejar. Y ahí ocurre una cuestión en Europa oriental y central que es muy notable y que ha sido narrado especialmente por la literatura. Lo que ocurrió fue que esos territorios, Polonia, ciertamente Alemania, Checoslovaquia y otros territorios, estaban dominados por la tiranía nacionalsocialista, por los ejércitos de Hitler, por los delegados de Hitler. Gran parte de los campos de concentración estaban en esos territorios. Y esos territorios fueron liberados por el Ejército Rojo, de manera que la liberación del nacionalsocialismo se hacía a manos comunistas, pero inmediatamente se liberaba del nacionalsocialismo y se establecía la bota comunista, es decir, una tiranía reemplazaba a otra, y eso puede aparecer en el libro de este gran escritor Sándor Moroz, Liberación, el polaco y premio Nobel de Literatura en 1980, Czesław Miłosz, escribió El poder cambia de manos, y así podemos ver otras obras que ilustran exactamente la misma idea, es decir, que donde había una dictadura fue liberada, pero se instaló otra dictadura, la dictadura comunista, sobre la dictadura nacional socialista, el Ejército Rojo, sobre el ejército de la suástica de Adolf Hitler. Y con eso queda una Europa oriental que en la práctica queda bajo la férula, bajo el dominio
de la Unión Soviética, y eso va desde Polonia, el sector oriental de Alemania, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, es decir, un gran territorio de Europa en el cual la Unión Soviética tiene dominio. Mientras tanto, en otros lugares se está produciendo la liberación de parte de los ejércitos británicos y norteamericano, y se está dando una restauración democrática donde existía o una liberación ahí donde existía. La Unión Soviética y particularmente Stalin tenía la convicción de que en alguna medida ellos merecían controlar o conquistar esos territorios precisamente por los sacrificios que habían hecho durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también había una lógica de poder aquí. Era la necesidad de expandir el socialismo. Si después de la muerte de Lenin había triunfado la tesis del socialismo en un solo país, en la Unión Soviética, bueno, ahora estaba la posibilidad de ampliar las redes, las bases, la geografía del comunismo, y eso fue lo que hizo la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso tenía una explicación que no solo tiene que ver con el poder o la fuerza militar para obtener poder, sino que tiene una segunda explicación, que la incapacidad electoral para conquistar el gobierno en los distintos países la lleva a buscar vías alternativas para alcanzar la expansión del comunismo. De manera tal que tenemos la siguiente situación. Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética ganan la guerra, pero la Unión Soviética comienza a ganar la paz y se produce el ascenso del comunismo, la hora triunfal del comunismo, que vienen a ser estos años de la posguerra, de la post-Segunda Guerra Mundial, o los últimos años del gobierno de Stalin. Y aquí se produce una cuestión que evidentemente nos lleva a una discusión que es muy de fondo. ¿Qué debía hacer Occidente? ¿Qué debía hacer Inglaterra? ¿Qué debía hacer Estados Unidos ante esta realidad? Debía dar lo mismo, debía involucrarse, debía participar solo en Alemania, donde existía una especie de cogobierno sobre el territorio alemán, debía tener una posición más dura con la Unión Soviética respecto a los países que estaban siendo dominados o influidos por la Unión Soviética, debían crearse áreas de influencia. ¿Cuál debía ser la posición de los países occidentales, de las democracias occidentales en relación a la posguerra? Y en ese sentido, Churchill, que había perdido las elecciones pero no se había retirado de la política, ni se retiraría nunca, en un discurso en marzo de 1946, es decir, hace 75 años exactamente, planteó su tesis sobre la cortina de hierro o el telón de acero, que le llaman en otros lugares. En España, por ejemplo, se habla de telón de acero, en Chile hablamos nosotros de cortina de hierro. Y lo que plantea Churchill en ese discurso, otro de los grandes discursos que dio Churchill, el hombre que prometió solo sangre, sudor, lágrimas y fatiga en la Segunda Guerra Mundial, y prometió que lucharían en todos los lugares y jamás se rendirían hasta lograr la victoria definitiva sobre Hitler. Churchill planteó que desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático había caído sobre el continente europeo una verdadera cortina de hierro, o sea, que dividía a Europa prácticamente en dos. Y esto significaba que las capitales, las prestigiosas y hermosas capitales de la antigua Europa central y oriental, Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest, Sofía, es decir, ciudades con historia, con tradición, con belleza, con cultura. Todas esas famosas ciudades y sus poblaciones estaban siendo sometidas de una manera u otra a la influencia de la Unión Soviética, y de esa manera estaban siendo sometidas al control de Moscú, y a medidas muy estrictas que iban a significar a la larga la pérdida de la libertad.
y por eso estimaba el primer ministro de Gran Bretaña, que los países de habla inglesa, particularmente las democracias de Estados Unidos y de Gran Bretaña, debían trabajar para que los pueblos europeos pudieran elegir con libertad su futuro, a través de sistemas electorales, a través de democracias, pero que no se llegara a lo que estaba pasando en Polonia, de que dominados por Rusia, se estaba acabando la posibilidad de libertad después de la tiranía nacional socialista, y también se estaban expulsando millones de personas de ese territorio. Y esta posición de Churchill, que fue visionaria hacia dónde iba el mundo, tenía, sin embargo, una precaución o prevención de personas que veían que Churchill era un belicista, es decir, una persona que poco menos que andaba buscando excusas para entrar a otra guerra, para decir, oye, pero aquí ya terminó la guerra contra Hitler, vamos ahora a guerra contra la Unión Soviética, que habría sido una de las razones de su derrota electoral de julio de 1945. Y la verdad es que no, lo que él estaba advirtiendo era un hecho de la causa, que era la instalación de dictaduras comunistas en Europa Oriental. Y aquí me gustaría decir dos cosas que son de distinta naturaleza. Una, que Stalin le contestó a Churchill, y le contestó de una manera muy, muy dura, como Churchill se refiriera a las democracias anglosajonas. Stalin dijo que así como Alemania había desarrollado una teoría racial de Hitler, lo que estaba haciendo Mr. Churchill era exactamente lo mismo, diciendo que todas las naciones de habla inglesa eran las únicas valiosas en el mundo y debían regir a las restantes naciones. Y la verdad es que creía Stalin que esto era absolutamente injusto, y argumentaba, esta cita se encuentra reproducida en un libro de Odd Arne Westad y de Jussi Hanimaki, The Cold War, y ahí lo que explican es que el crecimiento, dice Stalin, de la influencia del comunismo no puede ser considerado meramente accidental. Lo que ha ocurrido es el resultado normal, precisamente por los años de dura acción del comunismo contra el fascismo. Y argumenta Stalin que los comunistas se mostraron durante la guerra como los más confiables y sacrificados luchadores contra los regímenes fascistas y por la libertad de los pueblos. Es decir, teníamos que habían surgido dos tesis después de la Segunda Guerra Mundial: la tesis de las democracias occidentales y la tesis del mundo comunista. Hace unos pocos años apareció un libro muy, muy interesante de Anne Applebaum, la gran investigadora de temas de Europa Oriental, autora del libro Gulag, tiene también uno sobre el hambre en Ucrania en los años 30, y el libro que escribió hace unos pocos años se llama El telón de acero. Y lo que explica en El telón de acero Anne Applebaum es que si uno estudia lo que ocurrió entre 1945 y 1943 en Europa Oriental, fue lo siguiente: en Polonia, en Alemania del Este, en Hungría, en Checoslovaquia, en Rumania, en Bulgaria, en Yugoslavia, en todos esos países se replicó el modelo que había utilizado la Unión Soviética para instalar el comunismo, las dictaduras totalitarias del comunismo a partir de 1917. Es decir, se establecieron mecanismos de policía secreta en cada país, establecieron que debían haber hombres de confianza frente a la radio y no debía haber libertad de prensa, que debían desaparecer las organizaciones independientes de la sociedad civil, que debía existir políticas de limpieza étnica o traslado de personas, aniquilación de los adversarios políticos e incluso de antiguos aliados políticos, hasta provocar una psicología de la sumisión que
anulara las primeras formas de resistencia. En ese sentido, yo creo que el libro de Anne Applebaum es muy persuasivo, ciertamente no es el único, lo interesante es el modo como va probando esta instalación de las dictaduras comunistas en Europa Oriental, siguiendo el modelo soviético, de manera que consolidan la cortina de hierro que había anunciado en 1946, es decir, antes que se consolidaran esas dictaduras, el político Winston Churchill. ¿Qué significa esto en la práctica? Que en los últimos años del gobierno de Stalin se pudo consolidar el régimen comunista en Europa Oriental y que el comunismo pasó a dominar gran parte de Europa y del mundo. No solo por lo que ocurría ahí, sino también porque en 1949 triunfó la revolución de Mao Zedong en China, de manera tal que prácticamente un tercio del mundo, del globo, estaba en manos del comunismo. Y esto que en 1917 había causado admiración, terror, o como llamó François Furet, el embrujo universal de octubre, en 1949 o 1953, la fecha de muerte de Stalin, la verdad es que generaba una situación realmente novedosa desde el punto de vista histórico y un cambio cualitativo y cuantitativo extraordinario desde el punto de vista político. Esto no era solo una coincidencia, o sea, no es que los países de Europa Oriental de carácter comunista tuvieran una mera coincidencia ideológica que le hacía tener los mismos tipos de régimen. Ellos también tenían una unidad de acción y los llevó a firmar el Pacto de Varsovia, que significa que debían prestarse asistencia recíproca en caso de que el socialismo estuviera amenazado en alguno de esos países, como de hecho lo tuvo en Alemania Oriental en 1953, en Hungría en 1956 y en la primavera de Praga en Checoslovaquia en 1968. Es decir, hay ahí un efecto práctico en que los soviéticos deciden intervenir en Hungría o en Praga el 56 y el 68 con tanques, con armas, para evitar que caiga el socialismo, para evitar que el comunismo deje de ser el régimen que rija en Hungría o en Checoslovaquia, cuando se proponía en ese país el llamado socialismo con rostro humano. Es decir, el Pacto de Varsovia, lo que quiero mencionar, es que no solo era una cuestión meramente simbólica, sino que tenía efectos prácticos. En 1953 murió, les decía, Joseph Stalin. Con Stalin la Guerra Fría era prácticamente inevitable. Stalin era un hombre decidido, determinado, claro, tenía una certeza de que el futuro le pertenecía al comunismo, y era un momento en que todavía los Estados Unidos no asumía la dimensión internacional o una especie de destino manifiesto sobre lo que debía ser en el mundo. Esa es una idea que entre otros le sugiere el propio Winston Churchill. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente se produce una despotencialización de Europa y aparecen estos dos polos, la Unión Soviética y Estados Unidos, como los dos grandes bloques de la posguerra. Y si bien no representan lo mismo, no son lo mismo, ambos tienen alguna dimensión imperialista que van a desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial y van a influir en los distintos continentes, cada uno a su manera. La Guerra Fría que se inició entre ambas potencias era un conflicto que no se desarrollaba entre Estados Unidos y la Unión Soviética directamente, o sea, no había balas sobre Moscú, bombas sobre Washington o ataques directos de tanques sobre San Petersburgo o Leningrado, Stalingrado. No, lo que había era una guerra en los bordes, en Corea, en Vietnam, en Cuba de alguna manera más adelante, en la crisis de los misiles, en algún país africano, en Chile, en El Salvador, en Afganistán. Pero no luchaban los imperios entre sí. Pero mucha gente veía que la guerra mundial podía estallar en algún minuto entre las dos grandes potencias.
dos grandes potencias que representaban el bien y el mal. El bien y el mal en el cual el bien era el mío y el mal era el adversario. Y eso depende de la posición que tuviera cada uno en el mapa ideológico, cuál era el bien y cuál era el mal. Ahora, pasa una cuestión notable, ¿eh? Como la Guerra Fría se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría se inicia después de haber conocido el desastre que significa una bomba atómica. Y la bomba atómica lo que había logrado era demostrar el carácter destructivo de este nuevo instrumento que se ensayó por primera vez en Hiroshima y Nagasaki desde el punto de vista práctico en la guerra. Y fue tal su destrucción que la Unión Soviética desarrolló inmediatamente después de la guerra su propio proyecto de bomba atómica y lo ensayaron antes de la muerte de Stalin. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque significa que en 1950 tanto Stalin como Estados Unidos tenían bomba atómica, de manera que podían producir un ataque atómico en la otra potencia. Imagínense eso mismo en 1960, 1970, con el progreso científico que hubo en esos años. Se suponía que si había una guerra, esa guerra iba a ser el fin del mundo. Y aquí ocurre una de las cosas más fantásticas de la historia de la humanidad. La misma amenaza de las armas nucleares transformaron ese fenómeno de destructividad, o sea, la potencialidad de destrucción del mundo entero, en duración del mundo, porque era tal el efecto destructor de la bomba atómica que al final los países se negaron a utilizarla, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Y aunque eso ya es del final de la guerra, lo que hace Reagan y Gorbachev en la última etapa de la Guerra Fría es precisamente bajar las tensiones y tratar de llegar a acuerdos que limitaran la fuerza nuclear y las posibles amenazas de la guerra. A la larga, las democracias se mostrarían más fuertes que el totalitarismo comunista. A la larga, el totalitarismo comunista demostraría que tenía que construir un muro en Berlín, por ejemplo, o mandar tanques a Praga para que la gente no abandonara las posibilidades del comunismo. Pero esa ya es otra historia. Lo que ocurre entre 1945 y 1953, en los últimos 8 años del gobierno de Stalin, es que con todo el liderazgo, con toda la potencia, incluso con todo el prestigio que le da haberle ganado la guerra a Hitler, Stalin logra levantar un pequeño imperio en Europa Oriental y eso es lo que Churchill bautiza como la cortina de hierro que divide al mundo libre del mundo comunista a partir de 1946 y que tiene una imagen incluso más potente a partir de 1961 cuando se construye el muro de Berlín, que parece ser la constatación empírica, fáctica, visible de la cortina de hierro que era meramente teórica o simbólica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro, sin duda una presentación muy informativa, llena de detalles relevantes y muy entretenida para algunos. Les quería recordar a todos que al final de la charla vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer una foto entre todos, así que les pido ahí que tengan ojo con los micrófonos porque lo van a pasar a modo espectador, panelista digo. Esta pregunta tiene que ver con la cortina de hierro y se refiere a que ¿qué había en Europa según Churchill que no hizo que hubieran problemas dentro de Europa, ya que la Guerra Fría era solo Estados Unidos y Rusia, no incluía a Inglaterra? ¿Y qué sucedió con los otros países? Europa Occidental. Claro. Claro, lo que pasa es que en Europa Occidental se restablecen rápidamente las bases de la democracia, aún con problemas. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania está absolutamente devastada, hundida, empobrecida, destruida materialmente, bombardeada.
y se divide en dos, en Alemania Oriental y Alemania Occidental, o en la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. En la República Democrática Alemana se crea un régimen comunista, en la República Federal Alemana se crea un régimen democrático occidental y con economía de mercado, bajo el patrocinio norteamericano a través del Plan Marshall. Y lo que ocurre en esos años es que se desarrolla el milagro alemán, que no es ningún milagro, son los frutos propios de hacer las cosas bien en materia política y económica. Y los alemanes occidentales crecen de una manera importante, pero crecen políticamente y crecen económicamente, pero ya no con la voluntad de guerra o con la voluntad militar que había tenido Alemania, no solo en tiempos de Hitler, sino también en torno a la Primera Guerra Mundial o incluso durante el siglo XIX. De manera que Alemania no presenta esos riesgos. Y en Occidente, Francia tiene un partido comunista importante, pero logra consolidar su democracia, pese a que pasa por vaivenes, y finalmente en 1958 tiene que hacer una nueva constitución que instala la Quinta República bajo el liderazgo del general Charles de Gaulle. E Italia logra también sortear los problemas internos que tiene, la cantidad de gobiernos que tiene numerosos todo el tiempo, pero que le dan, a pesar de ello, una cierta estabilidad al sistema, que también tiene un partido comunista importante, que más tarde era el de Palmiro Togliatti, antes había sido Antonio Gramsci, va a dirigir en el futuro Enrico Berlinguer. Y lo mismo podemos ver en las democracias más pequeñas, en Bélgica, en Holanda. En Inglaterra y Estados Unidos pasa una cuestión que es distinta. Son dos democracias consolidadas. Si uno mira los siglos XIX y XX, prácticamente no hay democracia en el mundo. Siempre la excepción son Inglaterra y Estados Unidos, que siendo democracia en el sentido que se entiende en cada tiempo, es decir, democracias más acotadas, más limitadas, donde votan solo los hombres y a veces solo de ciertos grupos sociales, son democracias crecedoras que se van expandiendo socialmente por una parte y también porque incluyen a las mujeres después, no solo en el derecho a votar, sino también en el derecho a ser elegida. Y por ejemplo, no es casualidad, perdón, es casualidad, hoy se cumple un aniversario más de la muerte de Margaret Thatcher, y Margaret Thatcher fue la primera ministra de Inglaterra y pudo ser elegida precisamente por una ampliación de la democracia británica. Bueno, esa es la flexibilidad que dan los regímenes como el británico, así como el norteamericano pudo elegir a Obama en circunstancias que una generación atrás los padres de Obama o los abuelos de Obama o de otros afroamericanos no podían andar o no podían sentarse en los asientos en micro, no podían ir a la universidad por razones de raza. Entonces, eso muestra la flexibilidad, el dinamismo de esos regímenes y en ese sentido también tuvieron la fortaleza de ser consistentemente anticomunistas. Incluso tuvieron etapas específicas de persecución contra los comunistas, el más duro de los cuales se produjo en Estados Unidos a mediados del siglo, que se llamó el macartismo. Muchas gracias, Alejandro. Nos han llegado bastantes preguntas acerca de la Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, entonces yo iniciaría con las de la Guerra Mundial y me quedo con la de Santiago Montt, que pregunta: ¿qué cree usted que hubiera sucedido con Occidente si es que Gran Bretaña no frenaba el avance alemán? Mira, en estas cosas uno no... Eso es lo que se llama virtual history, historia contrafáctica. Claro. Sí. Y se ha estudiado eso, hay libros que se llaman tal cual. Yo creo que si hiciéramos, primero la respuesta no lo podemos saber, pero si hiciéramos el ejercicio, obviamente habría ganado Hitler esa etapa de la guerra. Hitler tenía ya conquistado para la batalla de Inglaterra, que fue en agosto, septiembre de 1940, Hitler ya tenía conquistado toda Europa occidental. Era aliado de Italia, tenía conquistado Bélgica y Holanda, ya había caído Francia, el armisticio se había producido en junio del 40, de manera tal que solo quedaba en Inglaterra.
y ahí se produjo este famoso bombardeo intensísimo sobre Inglaterra, cuando Churchill se despachó esa frase famosa: en la historia de los acontecimientos humanos nunca tantos le debieron tanto a tan pocos, por la valentía con que habían defendido la isla los ingleses. En este sentido, Inglaterra fue decisivo. El hombre común de Inglaterra, como decía Tolkien, fue decisivo, el equivalente a los hobbits de su obra literaria, pero también fue decisivo el grupo dirigente británico liderado por Winston Churchill, que estuvo dispuesto a dar la lucha en un momento en que Unión Soviética bailaba al ritmo de Hitler y Estados Unidos no se decidía a involucrarse en el conflicto. Muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a pasar a una pregunta de la Guerra Fría, que es de Juan Diego Cruzat, que pregunta: ¿qué tan importante fue el Plan Marshall en términos económicos y qué tan importante fue para Estados Unidos en esa época? El Plan Marshall fue decisivo. Fue decisivo en Alemania, así como fue decisiva la influencia de Estados Unidos en Japón después de Hiroshima y Nagasaki para que se fundara una democracia en Japón y una economía de mercado en Japón. Y si tú miras los números de crecimiento económico y de progreso social en esos dos países, entre el año 45 y el año 70, por poner una fecha, sin seguir exactamente el modelo norteamericano, sino que tienen su propio desarrollo de economía social de mercado, ellos logran crear un sistema económico que genera progreso. Es tan notable el desarrollo de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que a los pocos años, el año 53, ya los alemanes orientales miran al lado cómo se están desarrollando de una manera espectacular. Y el año 61 son miles de jóvenes que se empiezan a ir desde Europa Oriental o comunista a Europa Occidental, al punto que un alto dirigente de la Alemania comunista dice: nos vamos a quedar sin jóvenes. Y eso los lleva a iniciar en agosto del 61 la construcción del muro de Berlín, porque era tan relevante y dramática la situación que había que tomar una decisión que fuera categórica. Y eso era por la diferencia de niveles de estándar de vida. Incluso más, entre los países de Europa Oriental que mencionamos como que estaban al este de la cortina de hierro, el que tenía mejor nivel de desarrollo era Alemania Oriental. Cuando se produce la unificación alemana, o sea, hace 30 años, la diferencia era tremenda entre Alemania Occidental y Alemania Oriental en términos de desarrollo humano y desarrollo económico, porque el progreso que se inició en los años de la posguerra se mantuvo en las décadas siguientes, mientras que la pobreza que había en Europa Oriental nunca fue capaz de superar esa propia incapacidad de sentar bases para un desarrollo, que era la lápida interna del comunismo antes de 1989, es decir, antes de la caída del muro de Berlín. Muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a pasar a una sección de preguntas acerca de la Guerra Fría en sí. Y la primera pregunta es de Emilio Kurt, que pregunta: ¿cómo se ha replicado el cambio cultural capaz de imponer el comunismo de la época en los territorios en los que se encontraba? Lo primero que hay que entender es que el comunismo no solo es fuerza bruta impuesta sobre los territorios. El comunismo primero tiene un efecto liberador, que es sacar a Hitler de esos territorios, de manera tal que tiene un espacio de aceptación. Eso es una realidad. Y Stalin tiene un prestigio en 1945 que es muy superior al de 1946 o 1943. O sea, está en su mejor momento. Esa es como la primera idea. Lo segundo es que el embrujo universal de octubre, de que hablamos en un minuto, existió. Es decir,
la idea de que el mundo del futuro iba a ser un mundo comunista estuvo presente en Europa, estuvo presente en América Latina, estuvo presente en Asia. Neruda tiene un poema muy notable que se llama Crecen los años, y dice: y se afirman las repúblicas del socialismo en marcha, Vietnam palpita porque en sangre y dolores nace la nueva vida. Neruda era comunista, pero anunciaba que el futuro, que el mundo que viene era el comunismo. Y lo notable no es que lo anuncien los comunistas, porque ellos están convencidos de su verdad. Lo notable es que en Occidente había una cierta aceptación, con dolor, de que el mundo que viene es comunista. Y además, los hechos comienzan a demostrarlo. Había un país comunista, después habían dos, después tres, después cuatro, después cinco. Y siempre crecían. En cambio, los países que tenían otro tipo de regímenes, por ejemplo, las democracias occidentales, iban reduciendo su participación en la esfera mundial. Y eso que en los años 40 fue muy relevante en Europa, sobre todo, el 49 en China. Imagínense lo que ocurre el 59 cuando sucede en Cuba. Esto significa que América Latina también está listo para tener comunismo, y en eso están invitados todos los países y no exclusivamente Cuba. Es decir, el futuro es del socialismo, no el pasado es de las monarquías, el pasado es del capitalismo, el pasado es de la burguesía. Muchas gracias, Alejandro, por la respuesta. Ahora vamos a seguir con el bloque de preguntas acerca de la Guerra Fría. Y la segunda pregunta es de Jesús Rojas, que pregunta por qué la Guerra Fría nunca se llevó a cabo en territorios de Estados Unidos o de Rusia. Y lo segundo, ¿qué los hizo pelear en otros países y no en el propio? Mira, la razón principal es porque se suponía que si se realizaba en territorio norteamericano, soviético, eso era el fin del mundo. O sea, ese era un ataque de una destructibilidad insoportable. El mundo estuvo a punto de llegar a eso. Hubo 13 días dramáticos en 1961, en la llamada crisis del Caribe, o crisis de octubre, o crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética instaló en Cuba misiles apuntando a Estados Unidos. Ahí Estados Unidos estuvo dispuesto a bombardear la isla, que habría desaparecido del mapa, y Fidel Castro y el Che Guevara estaban dispuestos a darle la guerra mundial a Estados Unidos. Pero finalmente hubo negociaciones de alto nivel. Estados Unidos era presidido por John Fitzgerald Kennedy, Nikita Khrushchev era el gobernante de la Unión Soviética, y finalmente llegaron a un acuerdo. El acuerdo fue obviamente beneficioso para la paz mundial y significó que la Unión Soviética retiraba sus misiles de Cuba. Estados Unidos hacía lo propio con los que tenía en Turquía. Estados Unidos no se iban a meter nunca más en Cuba, y eso le da cierta flexibilidad al dictador Fidel Castro para involucrarse en la política de América Latina, pero se evitaba el mal mayor, que era la destrucción que habría significado la aplicación de armamento atómico sobre la Unión Soviética o sobre Estados Unidos. Muchas gracias, Alejandro. Ahora la siguiente pregunta es de Julio Pereira y dice así: ¿cómo se forma el Pacto de Varsovia y de qué manera el bloque comunista intentó expandir su ideología por Europa Oriental y otras partes del mundo? Lo que pasa es que ambos bloques tratan de hacer alianzas relevantes. En el caso de Estados Unidos e Inglaterra, forman la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, y eso significa, en el caso de los países comunistas, formar el Pacto de Varsovia. Esto obviamente es un pacto entre varios, pero donde hay un primus inter pares, un hermano mayor o uno que tiene más autoridad, que es la Unión Soviética, que es el que puede imponer condiciones. Y el sentido que tiene es señalar qué se hace para la sesión para la común defensa del comunismo en esos países. Esa es la fórmula. Y la fórmula a la que llegan es que no se puede
aceptar que el comunismo retroceda y donde esté en riesgo los demás países van a influir. Ahora, la segunda pregunta es un poco más compleja de lo que dice Julio. Él dice cómo lo hizo el comunismo para influir o promover su ideología en los distintos países. Si uno mira lo que es el comunismo es una ideología de difusión intelectual en primer lugar. Solo para poner un ejemplo, en la Unión Soviética, antes de la revolución, o sea, en Rusia y en los países hermanos de Rusia o asociados a Rusia o vecinos a Rusia, había 70 ediciones del Manifiesto Comunista antes de 1917. O sea, había una gran difusión del comunismo y había prensa marxista también funcionando. Y eso tenía impacto. Pero lo mismo ocurría en otras sociedades después de 1917. Paralelamente se fundó la Internacional Comunista Comintern. Eso se hizo en 1919, que fue la fórmula por la cual el comunismo funcionaba de una manera transversal en el mundo y no eran partidos comunistas aislados. Y eso significaba que algunas decisiones que eran susceptibles de ser utilizadas en distintos países nacían desde Moscú y se adaptaban a las realidades locales. Uno de los ejemplos son los frentes populares que se aplicó en Francia, España, pero también en Chile en 1938 para detener al fascismo, por ejemplo. Esa era otra vía. El comunismo tuvo una especial presencia en el ámbito de la cultura artística, de la poesía, de la literatura, y habían grandes congresos de poesía, de literatura durante los años 30, por ejemplo, en apoyo al sector republicano de la Guerra Civil Española, y después del 45 existió lo que Francis Stoner Sanders llama la Guerra Fría Cultural, es decir, hay una guerra que se da en el ámbito específicamente cultural y no en otros ámbitos, no con balas, no con tanques, no con bombas atómicas, sino con difusión de ideas y de revolución. Cuando triunfa la Revolución Cubana, para terminar, en América Latina se da un movimiento que se conoce como el boom latinoamericano. El boom latinoamericano es un movimiento cultural del que forman parte Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes y otros escritores muy, muy relevantes, entre ellos un par de chilenos, José Donoso, Jorge Edwards. Pero, y aquí viene lo interesante, el punto de unión no solo es literario, es la adhesión a la Revolución Cubana. Si ustedes leen el tomo 2 de la memoria de Jorge Edwards, él sostiene que si hay un elemento que vincula a todos los revolucionarios de los años 60 asociado al boom latinoamericano, es precisamente la adhesión a la Revolución Cubana. Y cuando se realizan los encuentros en Concepción en los años 60, y viene, por ejemplo, a Chile Carlos Fuentes, el mexicano, y le preguntan de qué va a hablar. Bueno, de la Revolución Cubana, desde 1959, no entiendo de qué otro tema puedo hablar en literatura sino de la Revolución Cubana. Eso se empieza a desmontar un poco hace 50 años, hacia el año 71, 70, con el caso Padilla, que fue muy ridículo y vergonzoso para la dictadura de Fidel Castro, y que recibe la crítica de escritores como Mario Vargas Llosa y otros, pero ya es una etapa tardía, ya han pasado 12 años de eso. Muchas gracias, Alejandro. Esta batalla cultural yo creo que permanece actualmente en redes sociales y en todos los ámbitos. Y ya para ir cerrando, vamos a tener la última pregunta, que es acerca de Winston Churchill, el notable personaje inglés, que dice así: ¿cómo fue el comienzo de Churchill en el manejo político al enfrentarse a esta tremenda problemática que se vivía en la época? Churchill era un hombre de una larga trayectoria política. Churchill a esta altura tenía más de 60 años. Había tenido, su padre había sido un político destacado. Él había sido ministro en la Primera Guerra Mundial, había participado en una cantidad de elecciones tremendas durante su vida, y lo que le ocurre para
para la Segunda Guerra Mundial es que los partidarios de Churchill y quienes no gustaban de Churchill reconocen que él era un hombre superior y que para ese minuto tan peligroso, tan duro para Inglaterra, se necesitaba alguien de sus características. A pesar de que algunos lo encontraban sobrado, otros lo encontraban que le gustaba salirse con la suya y que creía sabérselas todas, era un hombre sin duda talentoso. Y quiero agregar un tema que me parece de la mayor relevancia, ya que aquí hay varios jóvenes, o son todos jóvenes, que Churchill era de una profunda cultura. Churchill era un gran lector, leyó mucho y escribió mucho. Churchill dio una charla, y con esto termino, en Estados Unidos, y al final se le acercó un joven que quería dedicarse a la política a pedirle un consejo. Y quizás que se imaginaba este joven que le iba a decir. ¿Y saben lo que respondió Churchill? Lea historia, lea mucha historia.